Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior. Una cámara también visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse. Y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado. Se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir
que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza sino el cerebro después de oír de Jacobo, y a ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico, o ha sido, ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense y actualmente trabaja en un centro médico especializado en patología de la comunicación y es consejero de una empresa privada dedicada a la investigación y explotación de la inteligencia artificial. José Álvaro, ¿en qué medida el impacto de un hecho en un individuo puede modificar drásticamente su personalidad sin que su cerebro sufra ninguna modificación fisiológica? Bien. Después de la explicación que ha hecho Jacobo Grinberg, creo que me facilitará esa explicación lo que quiero yo añadir para justificar la respuesta a la pregunta. Debemos hablar efectivamente de actividad cerebral y actividad mental. No de una manera dualista, tampoco yo diría de una manera casi unívoca, pero en todo caso de una manera desconocida. En lo que no cabe duda es que hay una interacción mente-cerebro que ya nadie discute. Hay una actividad química en el cerebro, hay una actividad electromagnética y hay una actividad, que es la actividad mental, que naturalmente hay que tener muy en cuenta y que es la que, en definitiva, en muchas ocasiones puede justificar lo que decía Jacobo Grinberg, no entendiéndola como una entidad, como un ente separado, sino como una realidad más. Entonces, ¿puede un hecho importante variar la personalidad? Bueno, yo diría que la pregunta es muy buena porque no tiene por qué aparentemente o inmediatamente modificarse para nada la estructura biofísica y bioquímica del cerebro y sin embargo cambiar radicalmente la personalidad. Voy a poner un caso concreto para aclarar ideas. Una persona ha sido entrenada maravillosamente de forma que toda su actividad cerebral sea perfecta. Y además ha mantenido una alimentación perfecta y se ha desarrollado en un ambiente sociocultural también maravilloso. Y un día, con la voz más armoniosa y angelical, incluso yo creo que se le podría decir, como en el chiste por sevillanas, se le podría decir: mira, tu familia ha perecido abrasada en un incendio. Eso es suficiente para trastornar absolutamente
el comportamiento en adelante de esa persona, si no estaba preparada su personalidad para resistir tal envite. Y yo diría que eso no tiene nada que ver con la estructura biológica o psicobiológica de la persona. En definitiva, creo que un hecho puede cambiar radicalmente la personalidad y, sin embargo, en principio, no afectar para nada esa estructura biológica. Ahora bien, lo que sí va a pasar es que, como hay una interacción entre la actividad mental y la actividad cerebral, va a repercutir ese impacto vía mental en el resto de la persona, se va a alterar la bioquímica, va a cambiar toda su actividad endocrina, cardiovascular, todo. Las defensas le van a disminuir a esa persona y, en definitiva, esa persona tiene tantas más posibilidades en resistir esos embates duros de la vida cuanto que esté mejor preparado mentalmente. Y ya para terminar, quisiera añadir algo que suena un poco a broma, pero corroborando lo que dice Jacobo Grinberg. Cuando terminemos esta emisión, yo propondría a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan que meditaran si nos llevamos a casa cada uno de nosotros nuestra mente, o nos la dejamos aquí, o continúa aquí de alguna forma y en nuestra casa también. Porque este es un problema realmente, yo creo, interesante desde el punto de vista científico y al mismo tiempo filosófico. Se quedan aquí nuestras mentes, nos las llevamos, están aquí y allí. Dímelo, ¿se quedan aquí nuestras mentes o nos las llevamos? Yo diría, hablando con toda brevedad, que se queda aquí y se queda allí. O sea, realmente que permanece en todos los sitios. Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos: el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo,
no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Bueno, ha sido muy, muy interesante escucharlos y yo estoy de acuerdo con Dominique, ¿no? Lo importante es la sinergia. Y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México, que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador, en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia, la lateralización, yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años, porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación. O sea, qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa. Y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interhemisférica. En cambio, mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión. Se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica.
No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos, a veces hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con nuestros estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua, el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Gracias por formar parte de esta comunidad. Estamos al comienzo de un cambio de conciencia, un proceso que nos llevará a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Te invito a que compartas tu comentario o experiencia. Tu voz es muy importante.